Y bueno, en esta tarde de lunes tenemos el placer de recibir aquí en Estudios Centrales a Nora Castro. ¿Cómo andás, Nora? Bien, bien, gracias, Gabriela. Y vamos a contarles un poquito quién es Nora. Nora Castro es maestra, profesora y política uruguaya perteneciente al Frente Amplio. Fue diputada por el departamento de Montevideo y la primera mujer en desempeñar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes durante la primera legislatura del 2005. Integró además como consejera en el Consejo Directivo Central, el CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública. Nora nació el 17 de febrero del 47. Su padre, Carlos Felipe Castro, era un marino militar que tuvo participación activa en el régimen dictatorial uruguayo. Su madre, Muñeca Navajas, ama de casa, era ballista, liberal del grupo de Selmar Micheline y posteriormente del Frente Amplio, marcando fuertes contradicciones entre sus padres que se divorciaron, siendo Nora una adolescente. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública del Ecuador y sus estudios secundarios los realizó en los liceos públicos Héctor Miranda y José Enrique Rodó. Egresó de Institutos Normales María Estagnero de Munar y Joaquín Sánchez en carácter de maestra de educación primaria. Además, fue profesora de Ciencias de la Educación del Instituto de Profesores Artigas, cursó una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y además hizo también una licenciatura en las Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Desde 1967 trabajó como maestra, llegando a ser maestra directora en escuelas del interior y de la periferia de Montevideo. También trabajó en formación docente en los institutos normales de Montevideo y en el IPA. Se desempeñó además como docente del planeamiento de la educación en la Facultad de Humanidades hasta el año 2006. Su madre es quien la introduce dentro del mundo de la izquierda política, acompañándola a manifestaciones. Nora Castro comienza a participar de reuniones donde conoce a Raúl, el Bebe Sendik. Comenzó a militar dentro del gremio de estudiantes de su liceo, luego dentro de su barrio y finalmente en el sindicato. En el año 71 participó del movimiento 26 de marzo y se funda el Frente Amplio. Durante los años de la dictadura militar, de manera clandestina, colaboró activamente con las madres familiares de desaparecidos por el régimen dictatorial. Durante el año 97 y 99 trabajó con el entonces diputado José Mujica. Paralelamente y hasta fines del 99 fue feriante, vendedora de libros, telas, artesanías y todo lo que le permitiera complementar sus ingresos. En el año 99 es electa diputada titular por el periodo 2000-2005 por el sector del MPP. En octubre del 2004 es reelecta para el mismo cargo para el periodo 2005-2010. Por votación interna fue designada como presidenta de la Cámara de Representantes, siendo la primera mujer en conseguirlo. Y además fue presidenta del INAO. Tremendo currículum, Nora. Hiciste de todo. Sí, la verdad. Y es bueno poder... no solo uno hace cosas por necesidad y también porque le gusta, ¿no? Ejercer la docencia o ser docente sin que te guste de ser de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano. Pero por suerte, bueno, yo lo pude ejercer y en las otras changas de la vida uno tiene por lo menos esa posibilidad para la cual está programado el ser humano, que es el aprender constantemente, y eso bueno, te fortalece de alguna manera. Y empezaste desde muy joven con la militancia política. Sí, porque el tema es que ahí dice, sí, obviamente la influencia de mi casa, en el caso concreto con mi madre, en coincidencias en la formación y en contradicción con la vida de mi viejo. Pero sí, a mí siempre que me han preguntado, ¿y por qué se dedicó a la política? Y bueno, porque tempranamente descubrí que como cualquiera hay, sobre todo en la preadolescencia, hay una cantidad de cosas que a uno no le gustan. ¿Y qué encontré? Que pelearla sola para cambiarla era mucho más difícil que se me juntaba por lo menos con otra.
Y se me juntaba con otra, y bueno, sí, casi siempre la perdía, pero bueno, uno iba perfeccionando las estrategias de niño, de preadolescente o de adolescente ya, y eso le da a uno un sentido de lo colectivo y de la construcción, en lo colectivo, para esto también, ¿no? Uh-huh. ¿Y estuviste en el INAU? Sí, estuve en el INAU, en una época, yo estaba desempeñando en la banca, en el Parlamento, y me llamó quien es hoy el compañero que hoy es presidente de la República, y para plantearme, bueno, esa opción. Y en realidad, yo la verdad es que, como este país, sinceramente, habla mucho, pero discute y profundiza poco sobre políticas de infancia y adolescencia, aún dentro de la izquierda, lamentablemente. Yo no sabía si en realidad concordábamos con una línea de acción, y bueno, pedí mi tiempo y fui, y sí, hubo coincidencias en lo que realmente quería la fuerza política y todo lo demás, y la verdad es que esto lo cuento siempre porque no creo que actualmente haya cambiado, lamentablemente. Y es otra muestra más del doblez de esta sociedad uruguaya, entre comillas, tan democrática para algunas cosas y tan hipócrita para otras. Generalmente cuando a uno le ofrecen un cargo de responsabilidad, los amigos, los conocidos, todo el mundo ya dice, qué bien. Bueno. En mi caso, en ese momento, pasaron 10 días para que recibiera la primera llamada que dijera, me parece bien, bárbaro. Todas las otras anteriores dijeron, ¿y por qué agarraste ese clavo caliente? Y la verdad que el INAU es una institución de esas que te atrapa, que te enamora. Una institución muy particular que los grandes medios de comunicación, los constructores de opinión pública, que son parte de actores políticos, sobre todo los partidos tradicionales, algunas sociedades civiles, de profesionales y grandes medios de comunicación, el INAU son los menores infractores. Y llamados así, menores, porque ni siquiera le dicen ni jóvenes ni adolescentes, entendiendo el término menores en su carácter peyorativo. Y entonces se olvida que, por ejemplo, en el INAU hay 70.000 pibes que están ahí en régimen de amparo, en distintos tipos de asistencia. Y es una institución de larga data en este país, que se fue edificando con distintos paradigmas, bajo distintos paradigmas, y que en realidad fue construida y organizativamente, con todos mis respetos lo digo siempre, como los pobres construyen sus casas, primero una habitación, y al tiempo si le pueden arrimar un poco el baño, y después otra y otra y otra, por agregados. Y el INAU fue un poco así, es todavía un poco así, más allá de las reestructuras. Sí. Pero tiene realmente una función central en este país. Eso quería consultarte, Nora, a tu criterio, a cómo está la situación hoy, que inclusive cómo están la delincuencia, lamentablemente, que inclusive se ha recrudecido, a tu criterio. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué es lo que tú observas? ¿Cuál considerás vos que sea las causas? ¿Cuáles son las carencias que tenemos nosotros como sociedad o el gobierno para poder enfrentar esa situación que se está tornando lamentablemente en un flagelo, ¿no? Así muy sucintamente. Primero, creo que también otra de las contradicciones de nuestra sociedad, o por lo menos de amplios sectores, es que los gurises tengan 5 años o tengan 16 o 17, de hecho y en la consideración pública pierden su condición de sujeto de derecho. Más allá que tenemos la convención aprobada, que tenemos un montón de cosas. Entonces, si a eso, en el caso de los jóvenes infractores, se le agrega que han cometido delito,
realmente lo que ha primado en esta sociedad y en muchas sociedades, lamentablemente, es el enfoque que lo que como sociedad tenemos que hacer es defendernos. Nosotros, los que de alguna manera podemos gozar de determinados derechos y cumplimos nuestras obligaciones. Y en el caso de estos jóvenes tenemos, pero muy lejos podemos o llegamos a entender que en realidad este sistema social ha obligado, que hace poco salió unas palabras de una persona que decía, sí, yo estoy detenido, estoy recluido acá, mi padre fue, mi abuelo fue, mi hijo es, etcétera, etcétera. Y eso se da casi que a veces como una casuística o a veces incluido, hay gente que llega a decir barbaridades como que es genético. No viendo de que algo pasa, porque esos bebés cuando nacen son todos iguales, tus hijos, los del operador, cualquiera, son todos iguales. Y algo pasa en esta sociedad que es proclive a que se den eso. Cuando nosotros entendamos y baje de la cabeza, en la cabeza, que no se quede solo de la ceja para arriba, que sea integral, que sea coherente nuestra conducta y podamos promover, yo siempre digo, las políticas para que no haya más pobreza. Yo como titular las comparto y creo además que la pobreza no es singular, son las pobrezas. Pero yo en realidad lo que quiero es que no haya causas que provoquen más pobres, porque si no va a ser como el aprendiz de brujo, ¿no? Nunca acabar, nunca acabar. Y esto está relacionado con el tema de la comisión de delitos por parte de nuestros jóvenes. Ahora, en el endemientras, como decía el paisano, hay que procurar llegar con no con la famosa teoría de las 3 R's, no la rehabilitación, la reinserción y la que no se sabe bien qué es, sino realmente trabajando con los jóvenes, trabajando con esos núcleos familiares y viendo estas formas de ir dando la oportunidad de tener un proyecto de vida. A mí no me gusta hablar de reinsertar, porque cualquiera de estos pibes que en términos generales, digo en términos generales porque también hay gurises de clase media que cometen delitos y todo lo demás, pero en términos generales vienen de sectores sociales muy vulnerados, muy vulnerables, etcétera, etcétera, con un montón de problemas. Vamos a suponer la hipótesis, trazamos una política a la interna de la institución que logra que el sujeto comprenda los errores cometidos y luego lo queremos reinsertar. ¿Dónde lo queremos reinsertar? Porque si lo vamos a mandar al mismo medio de donde él perteneció, y como decía recién, su padre, su abuelo, sus tíos, etcétera, etcétera, seguramente, rápidamente va a convertirse en otro actor de la reproducción de esas pobrezas y de esas carencias. Y la alternativa es, queremos que esté viviendo, trabajando en otro medio, con la posibilidad de elaborar otros vínculos, materia sustantiva, de elaborar su afectividad también. Y bueno, primero nos vamos a encontrar con una pared muy alta, ¿no? Y llena de pinchos, que lo rechaza. Porque por algo lo hiciste. Y por el otro lado, también los paracaidistas sirven para otras cosas. Pero para esto, un sujeto trasladado totalmente de su medio, hay que hacer un trabajo muy fuerte con la sociedad en su conjunto. Nosotros como sociedad, como integrantes de esta sociedad, la conducta más fácil es la de deslindarnos de la responsabilidad y decir, ténganlo más años, picando piedra, no le den de comer a ese vago, ese gurí vago, etcétera, etcétera, si no se la gana de sol a sol, y así va a aprender. No, así cada vez va a ser peor. Ahora, ¿qué hacer con los gurises de 10, 11 años, ¿no? Que lamentablemente, bueno, con arma en mano, ¿no?
delinquen y, bueno, ¿qué hacer con esos gurises de esas edades? ¿Por dónde tiene que estar, bueno, la solución a tu visión, Nora? No sé. No, yo lo que creo, te reitero, yo creo que eso es un trabajo conjunto de toda la sociedad. A ver, si alguien piensa que en la situación de estos gurises, 10, 11 años, en realidad lo vamos a solucionar modificando la convención y el Código Penal Juvenil, entonces recién a los 13 años puedes tener sentencia en relación al delito, ¿no? Y entonces modificamos y llegamos a la de Inglaterra, que a los 7 años los meten en cana. Sí, claro. ¿No? Locura, ¿no? O Estados Unidos, que tiene como delincuentes, porque cometieron el delito de ingresar al país sin papeles, a gurises menores de 12 años, pero no de a 10 ni de a 100, de a miles. Mejoró algo, para ponerme en la teoría de la defensa de la sociedad, ¿mejoró en algo la sociedad norteamericana por eso? No. Así que ese camino prácticamente no está. Entonces sí, yo como sociedad tengo la obligación de implementar una cantidad de políticas de gobierno que vayan trabajando en esos medios, que procuren salidas, por lo pronto en lo laboral. Hay que pensar, Gabriela, que este tipo de sociedades que nosotros vivimos se da el lujo perverso de este tipo. Hay gente que pelea para ascender a la categoría de explotado. Es el caso concreto de las personas con discapacidad. En este país, una persona con discapacidad, aún en estos tiempos en que ha mejorado tanto el tema de la población económicamente activa, tiene muchísimas dificultades para acceder a un trabajo. Y de hecho, eso es otro motivo de segregación y discriminación que va aislando ese sujeto y le va cercenando el ejercicio al que tiene, son todos los derechos, porque principalmente y centralmente es una persona. Y en el caso de los ciudadanos, hombres, mujeres, gurises, que tienen esas condiciones de vida que nos hemos referido, en definitiva, nosotros que somos los no marginados, pero los que marginamos, aspiramos para salida de nuestra defensa, de nuestro estatus, a que ellos se conviertan en explotados como nosotros. Y todavía, si se juntan y reclaman otras mejores condiciones de vida, nos da una bronca bárbara. Entonces yo creo que hay elementos en la vida social, en la vida cualquiera de los colectivos humanos, que son centrales. Uno es la coherencia. Esto es más viejo del mundo, no descubro ningún agujero del mate. Nuestra sociedad está enferma de incoherencia, pero no porque nació en generaciones, no descubro ningún agujero del mate. Nuestra sociedad está enferma de incoherencia, pero no porque nació en generaciones de mala gente, no, porque este tipo de funcionamiento social, de sistema social, de alguna manera te demanda que vos digas una cosa, pero hagas otra. Bien. Va a la vuelta de la pausa, Nora, vamos a estar hablando de otros temas, así que a los oyentes quédense por ahí porque vamos a estar hablando, Nora, sobre la situación de América Latina, sobre el Frente Amplio, y vamos a seguir profundizando un poquito más sobre la acción de los discapacitados y la discriminación. Uruguay, palabras más, palabras menos.
Bueno, seguimos conversando con Nora Castro. Algunos temitas ya habíamos dejado planteado antes de la pausa, así que vamos a darle un vistazo a Brasil, Nora. ¿Cómo estás viendo Brasil? Bueno, de alguna manera yo creo que lo primero que quiero decir sobre el tema de la región o de Latinoamérica y todo lo demás, que en general todas las etapas tienen sus pros y sus contras, esto no es ninguna novedad, pero digo que nos está permitiendo a los uruguayos y las uruguayas, incluidos los que queremos un mundo menos feo, como decía Pablo Freire, que nos sintamos un poquito más latinoamericanos. Y eso está bueno, porque si no nosotros éramos los autoexportados, lo cual es bien embromado. Y lo que creo sí que está en Brasil y que ha sido un proceso con algunas peculiaridades, pero que está apareciendo en la región, es que es una etapa en la que transitaron varios de nuestros países latinoamericanos y llevando incluso a ejercer desde los gobiernos nacionales y locales proyectos para ese mundo con mayor igualdad, mayor justicia, mayor libertad, generar sociedades más inclusivas. En el caso particular de Brasil, creo que apostando bastante fuertemente a fortalecer una burguesía nacional y un proyecto nacional, y acá entran todas las discusiones de si para pasar algo que sea menos destructivo que el capitalismo que conocemos, en esa transición tenés que pasar por fortalecer una burguesía nacional como alternativa a todo el modelo transnacional, imperialista, etcétera, etcétera, discusión que está pendiente y está laudada, incluso en la cual no hay experimentos concretos sociales, experiencias sociales concretas, que hagan para un lado y para el otro, pero sí hay datos objetivos, ¿no? Yo qué sé, la inmensa cantidad de millones de brasileños en las proporciones que ellos tienen, que salen en el programa de Hambre Cero, Fome Cero, de la situación de indigencia y de miseria, y que en este caso bastante inteligentemente Brasil manejó desde el inicio, estaba en el programa del PT, de las organizaciones sociales, acompañamiento, es decir, esa guerra a la pobreza no es o no fue concebida solamente por el aumento de ingresos monetarios, es decir, políticas de avance en salud, políticas de avance en educación, respeto de las culturas locales, etcétera, etcétera, que fueron bastante importantes. Lo que, mientras todo esto pasa, en la vereda de enfrente nadie se queda quieto. Bueno, acá, para algunos uruguayos queridísimos y muy respetables compañeros de fuerzas sociales, incluso de mi fuerza política, el Frente Amplio, parece que se sorprendieron con lo que hizo la derecha, robando en el instituto que depende de Humanidades y que investiga la situación de los desaparecidos. Pero bueno, esa fue la punta que además robaron, dejaron evidencia para decir, miren, nosotros seguimos operando, seguimos vivito y coleando, tenemos nuestras aspiraciones y no ponemos reparo en nada. Bueno, la derecha en Brasil, yo no fui de las personas que me sorprendió, pero no por lúcida, sino por vieja, capaz. Pero hubo mucha gente que se sorprendió de hasta qué límites se lograron pasar aquel domingo, en que acá lo pudimos ver por internet, las expresiones que se vertieron ahí. Pero esa derecha sigue actuando. Y yo no sé, porque no tengo la formación y la capacidad suficiente de qué es lo que efectivamente va a pasar cuando el Senado se pronuncie. Todavía están por designar la comisión que va a atender el caso. Pero sí es cierto que la gente sigue saliendo a la calle, y eso es un elemento positivo, porque también hay que reconocer que en el proceso brasileño, desde mi humilde opinión,
uno de los fenómenos que sucedió es que en el primer gobierno Lula se mantuvo y se profundizó la relación que las organizaciones populares y el movimiento popular tenían en ese proceso, que no es como un ministerio más del nuevo gobierno progresista o de izquierda, no, es seguir llevando adelante la lucha y ese gobierno que asume mantener esos compromisos sin seguidismo, pero llevarlo adelante. Ese proceso fue decayendo en Brasil y en otros lados también, y por acá también. ¿Coincidís que hay como una movida para desterrar de América Latina a la izquierda? Sí, claro, por supuesto. A ver, creo que tiene un valor, bueno, por lo que sea que nosotros como luchadores, nosotros muy amplio, lo digamos. Pero el otro día vi unas declaraciones de Sanders, el norteamericano, el candidato demócrata, y que justamente a raíz de los sucesos en Brasilia, y decía, Estados Unidos tiene que dejar de meterse en la vida de otros estados. Y bueno, ese señor realmente ni fue guerrillero, ¿no? Etcétera, etcétera, más allá de que parece que plantea, lo que nos llega por acá, algunas posturas liberales más amplias. O sea que eso sigue estando. Tampoco hay que comerse la pastilla que son solamente, vienen en esa direccionalidad, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, esta globalización, que algunas cosas nos sirven bárbaro y otras nos joroban la vida. También está presente en la situación de la Unión Europea, la criminalidad que hoy está teniendo la Unión Europea respecto a los refugiados que disparan de las guerras, muchas de ellas provocadas por agentes que operan desde el seno y el cerno del capitalismo. Bueno, y son verdaderos, yo me atrevería a decir, genocidios y estafas. Bueno, eso mismo es, para mí, es la política capitalista hoy de el neocolonialismo. Capaz que tu generación y los tu generación, bueno, obviamente tenemos la lectura, nos informamos, todo lo demás, pero nos parece muy, muy, muy lejano hablar de políticas colonialistas, porque la asociamos de repente con la conquista de América Latina y yo qué sé, esas cosas. No, la actitud colonialista como actividad necesaria para la sobrevivencia del capitalismo y del nivel de los llamados países desarrollados, que además hay que aclarar que a la interna de los países desarrollados también hay un cuarto, quinto, séptimo mundo, muchas veces compuesto fundamentalmente por inmigrantes. Esa es un neocolonialismo, pero es propio de este sistema. Entonces, yo creo que a todos esos intereses, que si uno va a hacer el cálculo dentro de los 7.000 millones que andamos, de estos bípedos que andamos por el planeta, son un carocito chiquititito así, pero tienen la manija el mundo. A propósito de cómo está el tema de los refugiados, ¿cómo estás viendo el hecho de que haya ganado un ultraderechista en Austria? La verdad que el proceso de aglutinamiento de la derecha se viene procesando. Sí. Bueno, ahora Austria dio el batacazo. Lo de Francia con el Frente Nacional, con la Marine Le Pen, la hija, además también ahí hay portadores de apellido, ¿no? Cosa trágica en la historia. Pero además la señora es una bastión de la derecha, con fundamento además. Y sí, y en Alemania también lo hay. Sí. En Alemania, a veces uno se sorprende un poco, porque visto desde acá la Merkel es la imagen, ¿no? La esfinge del perfil neoliberal, derecho y todo lo demás.
Pero hay que saber que en Alemania hay gente que es mucho más reaccionaria que la Merkel. Y que la atacan a la Merkel por ser demasiado abierta. Que son todos los grupos neonazis, de discriminación, que persiguen, bueno, que tienen una política de discriminación concreta y de persecución a las mujeres, por ejemplo. Que no se está cambiando entiende. El mundo, ¿eh? Sí, está cambiando, pero por suerte también del otro lado va cambiando, capaz que no al mismo ritmo. Pero si uno, volviendo un poco a la región de América Latina, uno mira, bueno, lo que le pasó a la Argentina, lo de Venezuela, lo de Brasil, y bueno, primera señal clara, aquello de poner las barbas en remojo, ¿no? Claro que para poner las barbas en remojo uno necesita agua, no de esta del temporal, de la otra, del agua que fabrica la gente, intercambiando ideas, acciones y cada vez construyendo más coherencia. Pero si uno mira así, claro, no aparecen los canales informativos ni nada, salvo cuando hay judicialización de los movimientos populares. Pero hay, incluso en la misma Argentina, hay gente que se junta a pensar y a hacer cosas muy concretas y que son rupturistas respecto a estas formas que vienen avanzando. Estoy hablando, por ejemplo, en la Argentina, el otro día, hace poco, creo que en Mendoza o en Córdoba, no me acuerdo, se hizo un encuentro nacional de la gente, trabajadores de la salud, de equipos médicos y demás, que trabajan fundamentalmente el tema de la salud mental y no al encierro como salida, que en realidad venimos tan atrasados, estamos con soluciones, entre comillas, que se plantearon en el siglo XVI, y nosotros seguimos sin cuestionarla, mejor dicho, la sociedad globalmente considerada. Bueno, pero hay también movimientos por la vivienda, por el derecho al agua. Ahora hubo una marcha tremenda en Guatemala, ¿no? Que logró, en ese movimiento por el agua, tiene una característica, es pluriclasista y tiene un enclave que yo creo que como Frente Amplio es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se fundó el Frente Amplio en el Uruguay, una de las características era la participación de la Forja desde la coalición, es decir, la coalición de los sectores y también del movimiento. Pero sobre todo tuvo como innovador en la izquierda, década del 70, el trabajo a partir del locus, de lo local. Bueno, los países, las sociedades con alto componente indígena tienen eso con un arraigo mucho mayor, y en el movimiento por el agua que se está gestando en Guatemala y con mucha fuerza, tienen la característica que desde el locus, desde sus enclaves territoriales muy diversos, incluidos los barrios de las grandes ciudades, se han juntado porque entienden y conciben el tema del agua y los riesgos que vivimos hoy día por el supuesto avance en el desarrollo. A mí cuando me dicen los objetivos para el desarrollo, yo siempre pregunto el cuál, porque yo no quiero un desarrollo que mate los ríos, que mate... Y capaz que como egoísmo de especie, yo no quiero que nos vuelen del planeta. Si no llega un meteorito como los dinosaurios, bueno, habrá que aguantarse, pero por voluntad propia no, Nora, hace poquito lanzaron la lista 764 en el departamento canario, y que también va a ser de Montevideo, de cara ahora a las elecciones internas del Frente. Exactamente. ¿Cómo estás viendo? Yo no creo, hay mucho movimiento todavía, ¿no? Mucho movimiento no hay, y yo creo que salvo acontecimientos no previsibles, no previstos solamente, pero no previsibles, las cosas no cambian mágicamente de un momento para el otro. Y creo que esa falta de movimiento obedece a muchas causas. Y no es solamente falta de movimiento, sino
finalmente nosotros, no solo yo, digo, habemos un montón de frente amplistas, algunos agrupados en tal o cual lugar, que creemos que el Frente Amplio tuvo una puntería, una estrategia muy clara a la cual adherimos y cuando llegamos al gobierno nos quedamos sin estrategia. Vaya detalle. Y seguimos funcionando casi que por inercia y muy comprometidos con los cambios que había que hacer y hemos avanzado en un montón de cosas. Pero esos cambios junto a que esas herramientas que yo hablaba del locus, esa gran innovación de los comités de base que fue en el 71 y después, hoy por hoy ya no son la misma herramienta para que homogéneamente dé respuesta a la gente. Y además perdieron una de sus características, que era la acción territorial. No solamente el lugar físico donde uno iba a sentarse, a conversar con otro, a discutir y a intercambiar, sino la actividad con el barrio o con el resto de los trabajadores que todo. Eso se perdió también. Entonces, por un lado, ¿por qué se perdió? Y yo creo que en parte creo que hay múltiples factores. Creo que hay un divorcio entre lo que fue la concepción del frente, la coalición y el movimiento en paridad de condiciones y con capacidad de discusión y decisión en todos los niveles. No decidía solamente la mesa política, o bueno, entre Congreso y Congreso, o el Ejecutivo. El Comité de Base también tomaba resoluciones, no era que se mandaba su libretazo, pero sobre los lineamientos generales acordados, y eso implicaba accionar, no solamente si apruebo o no desapruebo tal o cual documento, tal o cual iniciativa, había un accionar concreto y había necesidad de oír todas las voces. Y yo creo que esas necesidades están planteadas hoy. Nosotros decimos, acá no sobra nadie dentro de la izquierda, en términos generales. Yo creo que al contrario, falta gente, incluso gente que es de izquierda y que ha sido muy coherente toda la vida y que se ha desencantado de determinadas cosas, algunos incluso por la velocidad de los cambios. Porque bueno, uno puede tener expectativas en X tiempo y otros en otra y la fuerza no ha acompañado. Y yo creo que ninguna de las voces sobra y tenemos que habilitar espacios para que se discuta, se democratice. Pero lo que pasa es que la palabra democracia está tan llevada y tan traída. Es imposible aspirar a una sociedad que sea potencialmente más democrática y que tenga mayor potencial, reiterando, de democratizarse, si las propias fuerzas políticas y el movimiento popular, que te reitero, el movimiento popular y la fuerza política no pueden ser apéndices de los ejecutivos, tienen que hacer eso, ese motor, esa usina de ideas, de intercambio libremente, si esa herramienta no es a su vez democrática en sí misma. Y esa herramienta la constituimos todos y la construimos todos como una gran palanca, o no se sabe lo que puede venir. Seguramente la historia, pero como la historia la hacemos los hombres y las mujeres, tampoco viene por meteorito, se encargará de dar en sus tiempos las salidas que vienen. Muy bien, Nora. Nos quedamos con poco tiempo, varios temas quedaron en el tapete, pero bueno, la invitación para que vuelvas otra vez, Nora. Bueno, como no, yo muy agradecida. Lo que sí te quiero decir es algo, hoy se habla mucho, o bueno, algo se ha empezado a hablar y comparativamente, uno le parece que se está hablando, de la necesaria, imprescindible renovación generacional. Eso es una demanda. A ver, yo creo que, primera consideración, en el Uruguay se es joven a una edad en que en el resto del mundo no se lo es. Los sub 40 en este país siguen siendo jóvenes. En realidad, con muchos de mis compañeros de la 764, que son mayoría,
de la sub 40, de la sub 30. Yo le digo, a mí me parece bárbaro, para Uruguay es válida la definición, pero ustedes son también responsables de la sub 20. Si no se abren las puertas para toda la gente, eso es central. Pero la juventud pasa también por un tema de cabeza. No es solamente la cédula, ¿no? Si uno no tiene la cabeza con la capacidad de abrirse, y yo he rescatado un concepto de Einstein que me parece que le pega a la situación nacional en forma extraordinaria. Soy terrible para recordar las palabras, pero conceptualmente Einstein decía esto. Se preguntaba, ¿qué tienen de común el paracaídas y el ser humano? A ver. Y decía, lo que pasa es que para ser paracaídas o para ser humano necesitan estar abiertos. Uy, tremenda frase, Nora Castro.